Saludos amigas y amigos, bienvenidos, psicólogos, estudiantes de psicología o público interesado en este maravilloso tema, bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra exploración examinando los bloques básicos de construcción del encéfalo y el sistema nervioso, las células nerviosas o neuronas. Luego vamos a explorar los dos principales sistemas que integran y coordinan nuestra conducta, manteniéndonos en contacto constante con lo que sucede en el exterior. Y uno de ellos es el sistema nervioso, que se divide en sistema nervioso central, entre paréntesis el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. El otro es el sistema endocrino, que está compuesto por glándulas que secretan mensajes químicos en la sangre. Y por último vamos a examinar la influencia de la herencia y la evolución humana sobre la conducta. Vamos por ello. Aquí nos sale un cuadrito que dice temas de interés permanente, mente y cuerpo. Título: Ventana a la mente. En el debate mente-cuerpo, los neuropsicólogos se ubican en la encrucijada donde nuestro sentido del yo se interseca con los avances en el conocimiento científico. Se abre signo de interrogación. ¿Cómo crea el órgano que llamamos encéfalo la experiencia de lo que denominamos mente? Hasta hace poco esta pregunta parecía no tener respuesta, entre paréntesis el autor Damasio 1999-2003. Después todo el cuerpo y el encéfalo son entidades físicamente observables. Al observar cómo se comporta una persona o al examinar un estudio cerebral, diferentes observadores ven las mismas cosas. En contraste, la mente es una entidad subjetiva, privada y única, que solo es observable por su poseedor. En la década de 1990, llamada la década del encéfalo, los neuropsicólogos aprendieron más acerca del encéfalo que durante toda la historia previa de la psicología. Una nueva tecnología permitió a los investigadores identificar en una persona viva normal qué áreas del encéfalo se activaban durante actividades tan diferentes como nombrar un objeto o estudiar un rostro. Y varios neuropsicólogos creen que en el futuro cercano seremos capaces de describir y explicar la mente en términos biológicos, que hoy en día, pues 2025 y en cualquier año de los que estés posterior a esto, pues se puede hacer. Tenemos un mayor acercamiento comparado anteriormente. Ahora, las neuronas, que son los mensajeros. Pero nos preguntamos aquí, recordemos que las neuronas son las células individuales que son las unidades más pequeñas que tenemos del sistema nervioso. También recordemos que las dendritas son las fibras cortas que se ramifican a partir del cuerpo celular y que recogen los mensajes del exterior. El axón es la fibra larga que se extiende a partir del cuerpo celular, que son los que transmiten mensajes al exterior. Y recordemos que era el nervio o tracto. Son el grupo de axones que forman haces. ¿Ok? Ahora, teniendo claro en esto, con esto vamos a continuar. ¿Qué idioma hablan las neuronas? El encéfalo de un ser humano promedio contiene hasta 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. Nuevamente, el encéfalo que tenemos tiene un promedio de hasta 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. Miles de millones más se encuentran en otras partes del sistema nervioso, pero una sola neurona encierra muchos de los secretos de la conducta y la actividad mental. Las neuronas varían considerablemente en forma y tamaño, pero todas están especializadas en recibir y transmitir información. Por ejemplo, en la figura 2, raya 1, que ya vamos a ver posteriormente, se muestra una neurona típica, que al igual que otras células, el cuerpo celular de la neurona está compuesta por un núcleo que contiene un conjunto completo de cromosomas y genes. Punto y coma, citoplasma, que distingue a una neurona de otras células, son las diminutas fibras que se extienden a lo fuera del cuerpo celular, que permite a la neurona realizar su trabajo especial, que es recibir y transmitir mensajes.
Ahora bien, las fibras cortas que se ramifican alrededor del cuerpo celular son las dendritas, como decíamos, que viene del término griego, que significa árbol, el cual su papel es recoger los mensajes provenientes de otras neuronas y transmitirlos al cuerpo celular. Y la fibra larga que se extiende del cuerpo celular es un axón, que se viene del término griego, que significa eje. Y la función del axón, pues recordemos que es transmitir mensajes de salida a las neuronas vecinas o a un músculo o glándula. Los axones varían en la longitud de 1 o 2 milímetros a 3 pies, unos 90 centímetros, es decir, que como por ejemplo los axones que van del encéfalo a la base de la médula espinal o de la médula espinal hasta la punta del pulgar en los adultos. Bien, aunque una neurona solo tiene un axón, cerca de su extremo el axón se divide en muchas ramas terminales, amigos. Cuando hablamos acerca de un nervio o tracto, nos referimos de un grupo de axones unidos como alambres en un cable eléctrico, como hemos visto. Miren, aquí tenemos la figura. Esas son las neuronas, ¿ok? Las neuronas, por supuesto, tienen un núcleo celular, que es lo que está aquí. Estas ramitas que vemos por acá, que están cerca del núcleo celular o del cuerpo celular, son las dendritas, que son las que transmiten mensajes de otras neuronas al cuerpo celular. También tenemos aquí el axón, que el axón está conectado al cuerpo celular, que son estas cosas que vemos aquí, que dice que el axón es el que transmite el mensaje a una neurona cercana o a un músculo o glándula. Más abajito tenemos la mielina, que es la vaina de mielina, pues proporciona aislamiento e incrementa la velocidad del mensaje o impulso del viajero. Y al final encontramos los axones terminales, que tienen un poco de ramas a sí mismo, que estas, ya al finalizar por aquí, son los botones terminales, que es el impulso que alcanzan los botones terminales, pues liberan neurotransmisores en el espacio sináptico que separa a una neurona de otra. Bien, esta figura que acabamos de ver es una neurona mielinizada típica que muestra el cuerpo celular, donde vemos las dendritas, el axón, la vaina de mielina y los botones terminales. Ahora sí, comprendido con esta figura, recordemos que el axón está rodeado por una cubierta blanca grasosa llamada vaina de mielina, que es esta de aquí. ¿Sí ven? Como estas figuritas que cubren. Ok, ya, esa vaina de mielina está pellizcada a intervalos. ¿Sí ven? Que están con intervalos. Ya, esos intervalos lo que hace que el axón parezca una cuerda de salchichas microscópicas. Ya, no todos los axones tienen esta cubierta, pero los axones mielinizados se encuentran en todas partes de nuestro cuerpo. Por esta cubierta blanca, que los tejidos compuestos principalmente por axones mielinizados se conocen como materia blanca, mientras que los tejidos compuestos principalmente por axones no mielinizados se conocen como materia gris. Y la vaina de mielina tiene dos funciones. ¿Cuáles serán? Anoten. Primero es que consiste en proporcionar aislamiento, porque las señales de las neuronas adyacentes no se interfieran entre sí. Y la segunda consiste en incrementar la velocidad con que se transmiten las señales. Es decir, mientras estamos conversando, mientras yo les estoy hablando, mientras ustedes están procesando, está ocurriendo todos esos procesos. Ahora, las neuronas que recogen mensajes de los órganos sensoriales y los transmiten a la médula espinal o el encéfalo se denominan neuronas sensoriales o aferentes. Las neuronas que llevan mensajes de la médula espinal o el encéfalo a los músculos y las glándulas, nuevamente, las neuronas que llevan mensajes de la médula espinal o el encéfalo a los músculos y glándulas se llaman neuronas motoras o eferentes. Aquí tenemos que tener claro, voy a repetir esta parte. Las neuronas que recogen los mensajes de los órganos sensoriales y los transmiten a la médula espinal o al encéfalo son denominadas neuronas sensoriales o aferentes, mientras que
Las neuronas que llevan mensajes de la médula espinal o el encéfalo a los músculos y glándulas se llaman neuronas motoras o eferentes. ¿Listo, amigos? Bien. Y las neuronas que transmiten mensajes de una neurona a otra, pues se conoce como interneuronas o neuronas asociativas. Las que se transmiten mensajes de neurona a neurona son interneuronas o también llamadas neuronas asociativas. Bien, el sistema nervioso, amigos, también contiene un gran número de células gliales o glía, que viene del término griego que significa pegamento, que las células gliales mantienen a las neuronas en su lugar y les proporcionan alimento y eliminan los productos de desecho. Impiden que las sustancias nocivas pasen del torrente sanguíneo al encéfalo y forman la vaina de mielina que aísla y protege a las neuronas. La evidencia reciente sugiere que las células gliales desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje y la memoria y que por ende afectan la respuesta del encéfalo a las nuevas experiencias. Aquí tenemos justamente los que les platicaba de las diferencias. También recordemos que son los iones. Los iones son partículas con cargas eléctricas que se encuentran dentro y fuera de la neurona. Cuando escuchemos potencial de reposo, que son algunos términos que vamos a mencionar ya seguidamente, cuando escuchamos potencial de reposo, este término quiere decir que el potencial de reposo es una carga eléctrica a través de la membrana de una neurona que se debe a un exceso de iones positivos concentrados en el exterior y un exceso de iones negativos en el interior. Exceso de iones positivos están en el exterior, exceso de iones negativos en el interior, ¿ok? Eso se refiere cuando escuchemos potencial de reposo. Ahora, cuando escuchemos el término polarización en esta área que estamos hablando de las neuronas, polarización quiere decir condición de una neurona cuando el interior tiene una carga negativa en relación con el exterior. Por ejemplo, cuando la neurona está en reposo. Impulso nervioso o potencial de acción quiere decir la descarga de una célula nerviosa. Cuando escuchemos potencial graduado, el potencial graduado es un cambio en la carga eléctrica en una pequeña área de la neurona. Y ahora dos últimos términos. Cuando escuchemos umbral de excitación, quiere decir el nivel que debe rebasar un impulso para lograr que una neurona descargue. Y cuando escuchemos ley de todo o nada, quiere decir principio según el cual no varía la fuerza del potencial de acción de una neurona. La neurona descarga con toda su fuerza o no descarga nada. Ahora sí, vamos a hablar del impulso nervioso. En sí, ¿cómo se hablan las neuronas entre sí? O sea, ya nos referimos, ya vimos sobre el idioma de las neuronas, que tienen las dendritas, que tiene el axón, que todo ello. Y sobre las células aferentes, eferentes, muy bien. Pero en sí, ¿cómo es que se hablan las neuronas entre sí? ¿Qué forma toman sus mensajes? Bien, las neuronas hablan un idioma que todas las células del cuerpo entienden, es decir, los impulsos electroquímicos. Los impulsos electroquímicos que implican simples si no o encendido o apagado. Es decir, cuando una neurona está en reposo, que ya vimos que significa, la membrana que rodea la célula forma una barrera parcial. Nuevamente, cuando una neurona está en reposo, amigos, ¿qué quiere decir? Por aquí les mencioné, pero les voy a mencionar nuevamente. ¿Qué decir cuando está con el interior negativo y afuera positivo? Ya, igualmente les voy a hablar aquí nuevamente ese detalle. Bien, cuando una neurona está en reposo, pues la membrana que rodea la célula forma una barrera parcial entre los líquidos que se encuentran dentro y fuera de la neurona. Ambas soluciones contienen partículas con carga eléctrica o iones. Como existen más iones negativos dentro de la neurona que afuera, hay una pequeña carga eléctrica llamada potencial de reposo a lo largo de
la membrana celular. Recordemos que potencial de reposo es lo que ya se acabó de mencionar y que así no les recuerdo que es la carga eléctrica a través de la membrana de una neurona que se debe a un exceso de iones positivos concentrados en el exterior y un exceso de iones negativos en el interior. Entonces, por esa razón se dice que la neurona en reposo se encuentra en un estado de polarización, que la polarización es la condición de una neurona cuando el interior tiene una carga negativa en relación con el exterior, por ejemplo, cuando la neurona está en reposo. Bien, una neurona en reposo polarizada, como se le dice, es como un resorte que ha sido comprimido o como la cuerda de una guitarra, más fácil, que ha sido pulsada pero no soltada. Todo lo que se necesita para generar la señal de una neurona es la liberación de esta tensión. Cuando una pequeña área de la membrana celular es adecuadamente estimulada por un mensaje entrante, se abren los poros o canales de la membrana en el área estimulada, permitiendo una súbita entrada de iones de sodio con carga positiva. Y este proceso se denomina despolarización, que aquí ahora el interior de la neurona tiene una carga positiva en relación con el exterior. La despolarización, amigos, da lugar a una reacción en cadena. Cuando la membrana permite que el sodio entre a la neurona en un punto, el siguiente punto de la membrana se abre. A ver, déjenme ver, aquí abajo hay una figurita para explicarles mejor. Pero aquí está. Ya les voy a repetir esta parte, pero ahorita para que podamos entender necesitamos leer, ¿no? O sea, lo teórico para ahora sí entender en el momento de la práctica porque ustedes ya conocen qué quiere decir los distintos términos. Bien, la despolarización que ya dijimos que es cuando hay en el interior positivo en relación con el exterior, porque recuerden que la polarización es cuando el interior es negativo y afuera es lo positivo. Ya. Bien. Cuando más iones de sodio entran a la neurona en el segundo punto y despolarizan esta parte de la neurona, y así sucesivamente a lo largo de toda la neurona. Entonces, como resultado, una carga eléctrica llamada impulso nervioso o potencial de acción viaja hacia abajo por el axón en una forma muy parecida a como cuando se quema un fusible de un extremo al otro. Y cuando esto sucede, decimos que la neurona se ha descargado. La velocidad con que las neuronas transportan los impulsos son muy variables, ya que pueden hacerlo tanto rápidamente, con unos 122 metros por segundo, en los axones mielinizados, o tan lentamente como 90 centímetros por segundo en los que carecen de mielina. Como regla, los impulsos simples recibidos de las neuronas vecinas no hacen que una neurona descargue, hay que tener claro eso. Más bien, los mensajes entrantes ocasionan un pequeño cambio temporal en la carga eléctrica, que está llamada como potencial graduado. El potencial graduado que se transmite a lo largo de la membrana celular y se desvanece simplemente dejando a la neurona a su estado polarizado normal. Para que una neurona descargue, los potenciales graduados causados por los impulsos de muchas neuronas vecinas o de una neurona que descarga repetidas veces deben exceder un umbral de excitación mínimo. Recordemos que el umbral de excitación es el nivel que debe rebasar un impulso para lograr que una neurona descargue y debe tener un mínimo. Así como un interruptor requiere una cantidad mínima de presión para ser activado, un mensaje entrante debe estar por encima del umbral mínimo para que hacer que una neurona descargue. Ahora, las neuronas descargan o no, y cada descarga de una neurona particular produce un impulso de la misma fuerza. Y esto se denomina la ley de todo o nada. O sea, o descarga todo o no descarga absolutamente nada. Sin embargo, es probable que la neurona descargue más a menudo cuando es estimulada. Bien, aquí tenemos una figurita. Potencial de reposo. En el potencial de reposo, como vemos la figura, en el reposo hay más iones negativos
Miren de aquí, los iones negativos son estas bolitas más claras y los iones positivos son los que están aquí afuera, color más oscuro. ¿Ok? Recordemos que este es el axón, este es el cuerpo celular, este es el núcleo celular y este es el estímulo que vaya a suceder. Bien. Entonces ahí entendemos. Cuando ustedes le digan potencial de reposo, leen por ahí que dice potencial de reposo, es que hay más iones negativos dentro de la neurona, como vemos en la figura A, en comparación con el exterior. Y cuando un punto de la membrana nerviosa semipermeable recibe el estímulo de un mensaje entrante, la membrana se abre en ese punto e ingresa iones con carga positiva, es decir, los de afuera. Ahora, segundo, cuando leamos o nos digan potencial de acción, eso quiere decir que este proceso se repite a lo largo de toda la membrana, creando el impulso nervioso que se desplaza hacia abajo del axón, ocasionando que la neurona descargue. Así es como se da la comunicación de las neuronas. Ahora, cuando hablamos de los estímulos, cuando hay un estímulo con una señal muy fuerte para la neurona, el resultado es una descarga nerviosa rápida que comunica el mensaje, entre comillas, hay una estimulación muy fuerte aquí afuera. Inmediatamente después de descargar, la neurona pasa por un periodo refractorio absoluto por cerca de 1 milésima de segundo. Antes de continuar, se preguntarán, ¿qué quiere decir periodo refractorio absoluto? Bien, cuando dicen periodo refractorio absoluto, quiere decir periodo después de la descarga, cuando una neurona no descargará de nuevo, sin importar qué tan fuertes sean los mensajes entrantes. ¿Ok? Nuevamente, periodo refractorio absoluto quiere decir que periodo después de la descarga, cuando una neurona, después de la descarga, cuando una neurona no va a descargar de nuevo, sin importar qué tan fuerte sea el estímulo de mensajes entrantes. Mientras que el periodo refractorio relativo quiere decir periodo después de la descarga, de cuando una neurona está regresando a su estado polarizado normal y descargará de nuevo, solo si el mensaje entrante es mucho más fuerte del usual. Ahora sí tenemos claro eso, ¿verdad? Bien. Ok, como decíamos, el resultado de una descarga nerviosa rápida que comunica el mensaje, que quiere decir hay una estimulación muy fuerte aquí afuera, inmediatamente después de descargar, la neurona pasa por un periodo refractorio absoluto, ¿verdad? Es decir, que ya no va a volver a descargar, no importa el estímulo tan fuerte que suceda, por cerca de 1 milésima de segundo. La neurona no descargará de nuevo sin importar qué fuertes sean los mensajes. Ahora, en el periodo refractorio relativo, que aquí pues sí la neurona, a pesar de que descargó, va a estar nuevamente, va a regresar a su estado polarizado normal y va a descargar. Ya, cuando hay este periodo refractorio relativo, es decir, cuando la célula está regresando al estado de reposo, la neurona sí va a descargar, como les decía, pero solo si el mensaje entrante es considerablemente más fuerte de lo que por lo regular es necesario para hacerla descargar. Por último, la neurona regresa a su estado de reposo, lista para descargar de nuevo, como se muestra en la figura 2 y 3 que ya vimos. Y una célula neurona tiene muchos cientos de dendritas y su axón se ramifica en numerosas direcciones, de modo que está en contacto con cientos o miles de células, tanto en el extremo de entrada, que son las dendritas, como en el extremo de la salida, que ahí se encuentra el axón. En cualquier momento dado, una neurona puede estar recibiendo mensajes de otras neuronas, algunos de los cuales son principalmente excitatorios y otros principalmente inhibitorios. Y la interacción constante de excitación e inhibición determina si es probable que la neurona descargue o no. Con eso, amigos, amigas, estudiantes de psicología, todos los
personas que están oyendo y aprendiendo de este audiolibro tan interesante sobre cómo se comunican nuestras neuronas, cómo es que actúan, de dónde es que provienen nuestras conductas, de cómo es que proviene nuestra reacción, todo ese proceso para nosotros poder hablar, escuchar, entender, procesar, son mediante las neuronas sobre el sistema nervioso. Acabamos de ver el idioma, cómo se comunican, todo esto y cómo se conforman. Entonces, con esto entendido, amigos, vamos a pasar a un tema muy interesante, asimismo, que se llama la sinapsis. Tal vez ustedes se recuerden cuando están en la escuela, colegio o en cualquier momento de su vida estudiantil que no ha escuchado la palabra la sinapsis. Tal vez la hemos escuchado, pero quizá en este momento no recordemos en sí de qué se trataba la sinapsis. Así brevemente, para poder cerrar este maravilloso capítulo sobre las neuronas y la sinapsis, vamos a terminar con este tema. La sinapsis. Antes de empezar con la sinapsis, me gustaría que podamos comprender qué es el espacio sináptico o hendidura sináptica. Cuando ustedes escuchen espacio sináptico o hendidura sináptica, quiere decir pequeño espacio entre el axón terminal de una neurona y las dendritas o cuerpo celular de la siguiente neurona. ¿Ya? Ahora, la sinapsis. Dice, las neuronas no están directamente conectadas como eslabones de una cadena. Más bien, están separadas por un pequeño hueco llamado espacio sináptico o hendidura sináptica, donde el axón terminal de una neurona casi toca las dendritas o el cuerpo celular de otras neuronas. Cuando una neurona descarga un impulso, se desplaza hacia abajo del axón y a través de las ramas terminales hacia un pequeño abultamiento llamado botón terminal o botón sináptico. Eso se le llama sinapsis. Es decir, se llama sinapsis al área que estará compuesta, nuevamente, se le llama sinapsis al área entera compuesta por los axones terminales de una neurona, el espacio sináptico y las dendritas y cuerpo celular de la siguiente neurona. Para que el impulso nervioso avance a la siguiente neurona, de alguna forma debe cruzar el espacio sináptico. Y resulta muy tentador imaginar que el impulso nervioso simplemente salta a través del hueco como una chispa eléctrica. Pero en realidad son sustancias químicas las que realizan esa transferencia. Y lo que de hecho sucede es lo siguiente. Presten atención. La mayoría de los axones terminales contienen una serie de minúsculos sacos ovales llamados vesículas sinápticas. Y cuando el impulso nervioso alcanza el extremo de las terminales, ocasiona que esas vesículas sinápticas liberen varias cantidades de sustancias químicas llamadas los famosos neurotransmisores en el espacio sináptico. Cada neurotransmisor tiene un sitio receptor específico en el otro lado del espacio sináptico. Los neurotransmisores encajan en sus sitios receptores correspondientes, tal como lo hace una llave en la cerradura cuando queremos abrir una puerta. Y este sistema de llave y cerradura asegura que los neurotransmisores no estimulen al azar a otras neuronas, sino que sigan trayectorias ordenadas. Una vez que su trabajo está completo, los neurotransmisores se separan del sitio receptor, que en la mayoría de los casos son reabsorbidos en los axones terminales para reutilizarse posteriormente. También pueden ser desintegrados y reciclados para producir nuevos neurotransmisores o desechados por el cuerpo como desperdicio. La sinapsis es despejada y regresada a su estado normal. ¿Sí ven? Qué interesante este tema. Por cierto, quizás se pregunten, ¿qué son las vesículas sinápticas y qué quiere decir sitio receptor? Cuando las vesículas sinápticas quiere decir que son pequeños sacos en un botón terminal que liberan sustancias químicas en la sinapsis, mientras que
los sitios receptor es un lugar en una neurona receptora en el cual un neurotransmisor específico pues encaja como lo hace una llave en la cerradura. Y ahí tenemos claro lo que es el tema de la sinapsis, que bueno, en síntesis, la sinapsis es una área formada por el axón terminal de una neurona y el espacio sináptico y la dendrita o cuerpo celular de la siguiente neurona. Eso es todo. Y ahora sí, los neurotransmisores que son muy famosos, que cuando no hemos escuchado esa palabra, especialmente en el área de la psicología en los primeros ciclos. Bien, en los neurotransmisores, en las décadas recientes, pues los psicobiólogos o también neuropsicólogos han identificado cientos de neurotransmisores y sus funciones exactas todavía se siguen estudiando. Sin embargo, se conoce bien unas cuantas sustancias químicas del encéfalo. Por ejemplo, la primera, que se llama acetilcolina. La acetilcolina, que sus siglas son AC en mayúscula, actúa en los lugares en los que las neuronas se encuentran los músculos esqueléticos. También parece desempeñar un papel crucial en la activación, atención, memoria y motivación, según los autores Panksepp y Roger. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que implica la pérdida de memoria y graves problemas del lenguaje, se vincula a la degeneración de las células encefálicas que producen y responden a la acetilcolina. ¿Comprenden? Qué dato tan interesante. Mientras que la dopamina, que bueno, se ha escuchado muchas veces, la dopamina pues por lo regular afecta a las neuronas asociadas con el movimiento voluntario, el aprendizaje, la memoria y las emociones. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson, que traen consigo pues temblores, espasmos musculares y rigidez muscular creciente, se atribuyen a la pérdida de células encefálicas que producen dopamina. Por eso son tan importantes cada sustancia, cada célula, todo ello, cada neurotransmisor. Por ejemplo, ya ahorita hablamos de la acetilcolina. Cuando ya no hay acetilcolina, cuando ya no se esté produciendo las células encefálicas, esto es que vienen la enfermedad de Alzheimer. Mientras cuando empezamos ya a carecer de dopamina, viene la enfermedad de Parkinson. Ahora, entre paréntesis nos dice aquí que los medicamentos pueden reducir los síntomas del Parkinson. En ocasiones por años, pero a la fecha no existe una cura permanente. Algunos neurotransmisores transportan información o instrucciones de sinapsis específicas a regiones particulares del encéfalo o el cuerpo. Por ejemplo, ingreso del sonido o decir a los músculos que se contraigan o se relajen. Sin embargo, unos cuantos tienen efectos generalizados. Un ejemplo, aquí les explico. La serotonina. La serotonina, conocida popularmente como la molécula del estado del ánimo, la serotonina es como una llave maestra que abre muchas cerraduras, es decir, se adhiere hasta una docena de sitios receptores. La serotonina establece el tono emocional. Por ejemplo, ciertos neurotransmisores nos permiten ver nubes en el cielo, pero la serotonina influye en si experimentamos el día como un soleado o gris. Otros neurotransmisores le dicen al encéfalo cuánta agua hay en un vaso, mientras que la serotonina pues influye en si pensamos que el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Entienden la importancia de la serotonina? Otro grupo de sustancias químicas encefálicas regula la sensibilidad de un gran número de sinapsis, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. En efecto, el nivel de actividad de porciones enteras del sistema nervioso. Por ejemplo, miren, les explico, escuchen aquí. Las endorfinas, cadenas de aminoácidos, parecen reducir el dolor inhibiendo o desactivando las neuronas que transmiten mensajes del dolor al encéfalo. Se encontró que una endorfina es 48 veces más potente que la morfina cuando se inyecta en el encéfalo y 3 veces más potente
cuando se inyecta en el torrente sanguíneo. Las endorfinas podríamos decir que son mucho más efectivas que las morfinas. Ahora, las endorfinas se descubrieron a principios de la década de 1970. Los investigadores Candace Pert y Solomon Snyder, 1973, intentaban explicar los efectos de los opiáceos, que son drogas analgésicas como la morfina y la heroína, que se derivan de la amapola. Cuando descubrieron que el sistema nervioso central contiene sitios receptores para estas sustancias, los investigadores razonaron que esos sitios receptores no existirían a menos que el cuerpo produjera sus propios analgésicos naturales, ¿verdad? Entonces, no mucho después, estos investigadores que usaron todo ese razonamiento en darse cuenta de eso, o sea, miren, qué inteligente. Los investigadores descubrieron las endorfinas, que era una sustancia analgésica natural que tenemos en el cuerpo. Aquí la morfina y otros narcóticos se encierran en los receptores para las endorfinas y tienen los mismos efectos analgésicos. La investigación sobre las endorfinas ha dado indicios de todos estos detalles. Por ejemplo, aquí ahora nos muestran una figura. Ya vimos sobre las dendritas, el axón, las dendritas, muy bien. Hablamos sobre después de cruzar el espacio sináptico. Bien, aquí es como una recapitulación de lo que hablamos antes de las vesículas sinápticas. Pero está tan interesante lo del tema de los neurotransmisores que me imagino que ustedes también quieren que abordemos eso. Bien, miren, en los principales neurotransmisores y sus efectos, presten atención aquí. Vamos a tomarle una pantallazo ya mismito. O ahí tómale, ya. Bien, la acetilcolina que hablamos, que se distribuye ampliamente a lo largo del sistema nervioso central, donde participa la activación, la atención, la memoria, motivación y movimiento. Esta acetilcolina participa en la acción muscular a través de la presencia en los empalmes neuromusculares, que son tipo especializado, de sinapsis, donde las neuronas se conectan con las células musculares. La degeneración de estas neuronas, de las neuronas que producen AC, se ha vinculado con la enfermedad de Alzheimer, que habíamos visto. En exceso produce espasmos y temblores, y su deficiencia origina parálisis y letargo. Mientras que la dopamina, amigos, participa en una amplia variedad de conductas y emociones, incluyendo el placer de comer y entre distintos placeres. Y está implicada en la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson. Mientras tanto, la serotonina. La serotonina pues está implicada en la regulación del sueño y estado de ánimo. En actividades como soñar y comer, se relaciona también con el dolor y la conducta agresiva, también está implicada en la depresión. Ahora, otro neurotransmisor es la norepinefrina. La norepinefrina afecta la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria, el estado de ánimo. Las famosas endorfinas. Las endorfinas están implicadas en la inhibición del dolor y se liberan durante el ejercicio vigoroso. Por eso vayan a hacer actividad física. Pueden ser responsables de la excitación del corredor. Glutamato. Glutamato, sí lo he escuchado también, se relaciona con la memoria de largo plazo y la percepción del dolor. Ahora el famoso GABA. Sus siglas son GABA, pero significa ácido GABA amibutírico. Ya, el ácido gamma aminobutírico son los neurotransmisores principalmente inhibitorio distribuido de manera amplia a través del sistema nervioso central y está implicada en el sueño y los trastornos alimentarios. Y cuando hay bajos niveles de GABA se han vinculado con una ansiedad extrema. Entonces, cuando hay personas que tienen una ansiedad extrema, lo más probable es que tengan bajos niveles de GABA. El gliceno. El gliceno pues es el responsable principalmente de la inhibición de la médula espinal y los centros encefálicos inferiores.
Ahora, continuando sobre las endorfinas que estábamos hablando y sobre algunas drogas que la gente se vuelve adicta, como la morfina, la heroína y otros opiáceos. Cuando una persona consume repetidamente esas drogas, la producción en el cuerpo de los analgésicos naturales se hace mucho más lenta, porque recuerden que nosotros ya tenemos nuestros propios analgésicos. Entonces, al meter cosas analgésicos artificiales, pues vamos a hacer que los analgésicos naturales se hagan lentas. Y en consecuencia, pues el adicto necesita más y más que de la droga artificial para sentirse en condiciones normales. Y los desequilibrios en los neurotransmisores, que son muy importantes cuidarlas, parecen contribuir a muchos tipos de enfermedades mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia se ha asociado con un exceso de dopamina e hipersensibilidad a la misma, y se ha vinculado el abastecimiento insuficiente de serotonina y norepinefrina con la depresión y otros trastornos. Como en el caso de las endorfinas, el diseño y prueba de las drogas ha ayudado a los neurocientíficos a identificar la función de los neurotransmisores. Y aquí acabamos, amigos, todo este maravilloso área, el tema de la neuropsicología, de los neurotransmisores, de las neuronas, de la sinapsis, en qué idioma hablan las neuronas, cómo se comunican y de los distintos neurotransmisores y sus efectos que tiene en nuestro cuerpo. Ha sido un gusto tenerlos aquí y nos vemos en un próximo video a aprender de la maravillosa área de la ciencia de psicología. Un abrazo.